Bueno, pues muchas gracias, queridos amigos. Me corresponde intervenir en primer lugar porque quiero hacerles llegar una serie de reflexiones de cuál es la actitud de Casa África con respecto a la temática recogida en el libro. ¿Qué es este libro? El cambio climático en África. Efectos, estrategias de adaptación y soluciones desde el continente. En los 2 años y algo que llevo de director general de Casa África, que para mí es un privilegio, y el hecho de que una persona como yo, pues de largo recorrido ya vital, haya tenido la oportunidad de poder poner en servicio este recorrido vital que va quedando atrás y la experiencia adquirida al servicio de los intereses de esta tierra, de los intereses del archipiélago canario, donde radica Casa África, que bien conocido, se trata de un consorcio coparticipado por el Ministerio de Exteriores del Gobierno de España, el Gobierno de la Comunidad Autónoma de Canarias y el Ayuntamiento de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Yo quiero poner en valor que Casa África haya puesto en marcha todo un conjunto de líneas de trabajo vinculados a la biodiversidad, a los diferentes efectos que el llamado cambio climático tiene en nuestra vida en general. Hace unos minutos, con nuestra protagonista de este acto, doña Aurora Moreno, que es quien participó junto con otras alrededor de 32 concursantes alrededor de esta temática, y quien ha tenido pues el privilegio de haber sido ganadora de este concurso y desde luego en la que no se gana dinero, pero desde luego se tiene el privilegio de ver el trabajo publicado. Y sobre el contenido de este trabajo, que yo he tenido la oportunidad de prologar, es sobre lo que vamos a hablar. Casa África, insisto, ha tomado esta ruta. Tenemos muy claro dónde está ubicado el archipiélago canario. Tenemos muy claro que es un archipiélago de unas determinadas características, que trae consigo unas determinadas climatologías que conocemos, pero que somos parte, digamos, desgajada como archipiélago de la plataforma continental del África Occidental, y que tenemos universidades y centros de investigación en el archipiélago canario de mucha potencia creativa e intelectual. Tenemos profesores, investigadores, analistas, creativos en muy distintas materias. Hace muy pocos días, el Cabildo Insular, por ejemplo, de la isla de La Gomera, aprovechó la designación de Luis Herrera, un gomero, catedrático de la Universidad de Navarra y formado en universidades alemanas en temas de biodiversidad, que lo designó como hijo predilecto de La Gomera, y aprovechó, y desde luego lo mejor que podía, digamos, ofertar en un libro didáctico, pues recoge muchísimos aspectos vinculados a la biodiversidad. Y hay otros muchos profesores universitarios canarios que no se desprenden del hecho de que la región macaronésica tiene una columna vertebral que va desde Azores
a Madeira, pasando por Canarias y llegando al archipiélago de Cabo Verde. O sea, tenemos muchos aspectos que es conveniente que nosotros analicemos. Y la posible creatividad que Casa África pueda aportar, pues ponerla al servicio de la ciencia, del conocimiento, para la adopción de medidas de muy diferente índole. Yo le comentaba a doña Aurora que muy pocos días después de entrar en esta función en la dirección de Casa África, uno de mis planteamientos era poner en marcha esas líneas de trabajo. ¿Por qué? Pues porque yo he tenido el privilegio, y no he venido a hablar de mí, obviamente, pero sí para engarzarlo, desde luego, con los trabajos de nuestra invitada. Pues he tenido el privilegio a lo largo de los últimos 40 y pico de años de trabajar académica y políticamente sobre estos aspectos. Y le comentaba a ella que este libro, Frenar el cambio climático, una aportación y 101 propuestas, es un volumen que publiqué hace unos años. O sea, no me sumo a lo que podría ser una especie de línea mediática que hoy es muy potente. No, pertenezco a una generación y a colectivos en los que miles y miles y miles de personas en distintos ámbitos profesionales han hecho aportaciones y han intentado ayudar a estimular, desde luego, los estudios en estas materias. En ocasiones he mencionado que la primera vez que se me encendió una lucecita al respecto fue cuando leí el discurso de aceptación del premio Nobel que Svante Arrhenius obtuvo en el año 1904. Lo repito por segunda vez, 1904. Svante Arrhenius, para un químico, es como Pitágoras para un matemático. Es una referencia en el túnel de la ciencia química o físico-química mundial excepcional, por muchísimas razones. En su discurso de aceptación del premio Nobel, repito, por tercera vez, no lo diré más, 1904, Arrhenius da un discurso extraordinario, está recogido en los anales científicos de la Academia Sueca, y alerta en aquel discurso a la humanidad sobre fenómenos climatológicos de origen antropogénico, es decir, imputables al comportamiento. Y eso lo leí hace 40 y pico de años, y la verdad que me llamó tanto la atención, y yo me preguntaba, pero si en 1904, desde luego, no se había producido el desarrollo industrial, no se había producido ninguna de las dos guerras mundiales que vivió Europa, en fin, madre mía, vamos a analizar en qué se basaba. Y eso, en fin, a modo de curiosidad, quien sienta interés, yo se lo recomiendo porque merece la pena. Es decir, la humanidad, los poderes públicos e institucionales estuvieron alertados. Pero la humanidad ha evolucionado como ha evolucionado, que es un motivo ya pues, de horas de análisis y de discusión. Obviamente que podemos tenerlo aquí o en otro foro. Por eso, este libro abre una ruta en la que estoy convencido que a lo largo de los años próximos va a ser recorrida por centenares de investigadores alrededor de la temática el cambio climático en África. Muy ampuloso el término, porque son muchas teclas las que habría que tocar de ese piano. Pero
las hambrunas, la desertización y tantos fenómenos, la pérdida de recursos hídricos, la evolución climática, desde luego, en la zona del Oriente o en la zona de Occidente, en fin. Por eso este libro, con un índice ya profundamente revelador, lloverá hoy, acaparamiento de tierra, la escasez de agua, el lago menguante, el lago Tanganica, la extensión de las tierras áridas, las embestidas del océano, las migraciones climáticas, el peligro de garantizar la idea de los refugiados climáticos, soluciones africanas, una gran muralla para frenar el avance del desierto y así sucesivamente. Fíjense si son temas que tocan. En el prólogo, quien les habla decía o dice: millones de seres humanos consideramos que el calentamiento global y el cambio climático son dos de los grandes retos a los que se enfrenta la humanidad y que exigen no solo un posicionamiento, debates y reflexiones, sino también decisiones urgentes. Esta razón justifica que Casa África decidiera convocar su premio de ensayo del año 2020 precisamente con este tema. Es incuestionable que asistimos a un cambio global del clima del planeta que se ha ido fraguando en las últimas décadas. También es incuestionable el amplísimo consenso entre la comunidad científica acerca del hecho de que el sistema climático planetario viene experimentando cambios que no son atribuibles solamente a la variabilidad interna del propio sistema. Los forzamientos externos de carácter natural resultan insuficientes para explicar satisfactoriamente las alteraciones climáticas observadas en nuestro entorno. Estas pueden entenderse solo si se tienen en cuenta procesos de carácter antropogénico, es decir, con origen en el comportamiento de las personas, que puede tener orígenes muy diversos y abarcar desde las emisiones de diversos tipos de gases de efecto invernadero hasta cambios en el uso del suelo o en la emisión de aerosoles. Y así sucesivamente continúo desgranando una serie de reflexiones. Pero en un momento de este prólogo afirmo que recibimos una respuesta excelente. Este libro, que tengo el placer de prologar, uno de los primeros que publicamos en un periodo tan difícil como el que estamos viviendo, en el que nuestras vidas se han visto puestas a prueba, este libro es el ganador del premio de ensayo que organizamos cada año y que nos enorgullecemos de que no falte a su cita ni siquiera en tiempos de pandemia. Es un libro especial por su contenido. Convocamos el premio para saber más sobre el cambio climático en el continente africano. Un tema de rabiosa actualidad. Y en efecto, como he dicho, hemos recibido una excelente respuesta. Y nuestro jurado, que fue un jurado internacional, eligió como ganador este texto, que realiza un análisis de una situación y sobre todo de la capacidad africana para adaptarse y encontrar y proponer soluciones a sus propios problemas. Continúo con toda una serie de reflexiones, añadiendo que la periodista que firma este texto, doña Aurora Moreno Alcojor,
ha decidido sabiamente dividir el texto en 3 partes. En una primera, con un contenido que puede ser objeto de análisis, una segunda, y el texto concluye con una parte que nos interesa especialmente: las soluciones desde dentro. Aurora nos precisa las medidas que desde el propio continente se están poniendo en marcha desde 2 vertientes: la exigencia de justicia climática que compense de algún modo las ideas mesuradas e inmerecidas por los impactos que están recibiendo, e iniciativas panafricanas como la Gran Muralla Verde, que intenta paliar estos impactos. Y así sigue el prólogo, que en algún momento tuve que pararlo y que paro la descripción verbal en este instante. Pero es un libro que me ha satisfecho mucho y que me hace sentirme orgulloso del papel que desempeña la institución Casa África, que podría ser cada vez más potente si se fuese incrementando, desde luego, las actividades que realizamos. Pero hoy, y con ello termino, hoy, desde luego, yo diría que iniciamos también en estos días una serie, pues miren, una serie realmente curiosa, porque esta es una feria alrededor de la escritura, alrededor de la lectura. Es una feria sobre la industria del libro, sobre la creación literaria. Pero hoy me parece que este placer se multiplica porque nos reunimos en este foro ahora para hablar de África y de letras, curiosamente, al día siguiente de la designación del nuevo Premio Nobel de Literatura africano. Por 5ª vez le ha tocado a un africano en la historia de este galardón, y en este caso un tanzano con largo recorrido, Abdul Razak Gurnah. Para todos es un motivo de celebración con el reconocimiento a sus historias llenas de migraciones, claves sobre el colonialismo y cuestiones en las que precisamente trabajamos a diario en Casa África y que creemos que es necesario se conozcan cada vez más, sobre todo con ese vehículo privilegiado que constituyen los libros. La literatura que hace este Premio Nobel Gurnah nos interpela y tiene una relación muy estrecha con nuestra actividad diaria. Lo mismo ocurre con el ensayo que firma Aurora Moreno. Su texto, centrado en el cambio climático, como he dicho, en África, proporciona claves sobre un fenómeno que nos preocupa extraordinariamente y sobre el que se ha escrito desde muy diferentes foros. Me gustaría ponerles también de manifiesto que Casa África se especializó desde su nacimiento en el año 2006 en una serie, en una línea intelectual, fundamentalmente la de romper con clichés y estereotipos con respecto al ciudadano africano, con respecto a la persona africana. Nosotros, esta institución, podemos presumir que ya lleva 15 años intentando colaborar, acercando a África y a España y singularmente a Canarias a través de todo tipo de acciones y estrategias en las que tiene un peso especial la cultura y dentro de ella las letras. Tenemos un programa que denominamos Letras Africanas, del cual este es un capítulo más de este programa. Si salen al Parque de Santa Catalina después de este acto, yo les invito a que no se vayan corriendo del parque, que entren y visiten que entren en la exposición, visiten nuestra caseta y puedan acercarse una vez más al conocimiento del trabajo
que desarrolla Casa África, como les he dicho. Desde luego, no puedo tampoco poner de manifiesto, pues, que doña Aurora, a pesar de su juventud, es una mujer con recorrido profesional notable, ¿no? Especializada en relaciones internacionales, especializada en temas africanos, ha colaborado con distintos medios y desde hace 10 años edita el blog titulado Por fin en África, con el que comparte noticias y reflexiones sobre el continente. Desde el año 2014 forma parte del colectivo Carro de Combate. Ahora pongo sobre avisos, un carrito de la compra, ¿eh? No es nada bélico. No es bélico, pero bueno, tiene esa terminología que me llamó la atención, que trabaja precisamente en el consumo responsable y en el impacto socioambiental del consumo. Y nuestra querida amiga doña Aurora abre con este acto un espacio de letras africanas y posteriormente cederá el testigo a Nayat El Hachmi, eso mañana, posteriormente Moa Jeregu el domingo y Dagos Comenán el lunes. Deseamos que el programa sea del agrado de todos, que comprueben que desde luego hacemos 4 potentes aportaciones en esta feria del libro, sobre cultura, sobre aportaciones, repito, del mundo africanista al que nos debemos y al que no le damos la espalda. Así que, mis queridos amigos, les deseo que disfruten de una feliz feria del libro. Aquí estamos a su disposición con posterioridad a la finalización de la intervención de nuestra protagonista de este acto y, consiguientemente, te paso la palabra, pero creo que no te debo pasar el micrófono, ¿no? Muchísimas gracias. Yo, después de esta presentación, la verdad que no sé ya qué decir. Es un lujo estar aquí. Ha sido un lujo, un sueño casi, ganar el premio de ensayo de Casa África, y además con un tema que a mí personalmente me interesa mucho, en el que llevo muchos años trabajando, pero que además creo que es muy importante ahora mismo. Y que además me alegró mucho saber que ahora parece que está en boca de todos, pero que hay personas que llevan, como don José Segura, desde los años 80 trabajando en distintos ámbitos para ver si entre todos intentamos cambiar algo de esto. Creo que es un tema especialmente importante porque el cambio climático, y no solo, a veces hay que tener cuidado quizá porque hablamos de cambio climático y en realidad hay otras realidades que están influyendo, por ejemplo, la desaparición de la biodiversidad, por ejemplo, la esquilmación de recursos naturales. No son puramente cambio climático, pero desde luego también están afectando las vidas de las personas y los territorios en África y también en Europa, pero bueno, en este caso es en el que hablamos. Creo que es importante que se trabaje especialmente porque el continente africano es uno de los que está sufriendo con más virulencia los impactos del cambio climático, siendo el continente que contribuye en tan solo un 3% a todos los gases que provocan el aumento de la temperatura en la Tierra. Esto creo que es clave que lo tengamos en cuenta, y a partir de ahí que veamos también, y ese era uno de mis intereses con el libro, no volver a reproducir, porque podríamos tener razones, ¿no?, pero no volver a reproducir a lo mejor el discurso de pobre África o pobres personas en África con todo lo que les viene, sino también explicar las iniciativas y las propuestas y las exigencias y las luchas que se están llevando a cabo por parte de las poblaciones africanas para por un lado, adaptarse
a los efectos que sí o sí está teniendo el cambio climático y no queda otra, y por otro lado para intentar pedir que entre todos reduzcamos nuestras emisiones para pararlo. Como decía don José, en las tres, el libro está dividido como en tres partes. La primera intenta, bueno, hay primero una pequeña parte que me pareció importante en la que cuento algunos impactos muy específicos que quizás sí que hayáis oído hablar, porque esos sí que llegaron un poco a los medios de comunicación europeos, por lo menos la sequía que hubo en Ciudad del Cabo, que fue muy grave y que lo llegaron a denominar ellos el 16 de abril nos quedamos sin agua en toda la ciudad. El ciclón Idai sobre la ciudad de Beira, en Mozambique, que destruyó el 80% de las casas, destruyó escuelas, colegios, carreteras, hasta el punto de que bueno, la denominaron la primera ciudad destruida por efectos del cambio climático. Y luego también hacía una pequeña excursión a esto que hemos visto también en la televisión, a la plaga de langostas que hubo en África del Este, pues a principios del año pasado y que duró hasta bien entrado el verano. Son realidades que están sucediendo y que a veces, también cuando hablamos, la gente a mí me dice, bueno, pero ciclones ha habido siempre. Una persona de aquí de Canarias me decía, bueno, pero aquí también ha habido plagas de langostas en los años 40, en los años 50. Es verdad, no es que todo esto esté sucediendo única y exclusivamente por el cambio climático, pero desde luego es uno de los grandes condicionantes para ello, y lo que está provocando es que lo que los científicos llaman los impactos, los fenómenos de gran impacto, se reproduzcan cada vez más y cada vez con más virulencia. Esa es una de las realidades que están súper acreditadas por todos los informes del Panel Internacional contra el Cambio Climático. En el continente africano se dan además pues, dos circunstancias que hacen estos impactos más fuertes. Por un lado hay condiciones estructurales, por ejemplo, las economías son bastante dependientes de la agricultura, apenas hay o no están todavía demasiado desarrolladas otras, por ejemplo, el sector industrial, el sector turístico, que estaba como en auge, pero otra vez con el coronavirus vuelve a parar, y al final la dependencia es enorme de la agricultura. Pero a la vez la agricultura es muy dependiente del clima y de las lluvias. No son agriculturas mecanizadas o no son agriculturas que se rieguen de manera mecanizada. Entonces, cualquier pequeño cambio en el clima tiene unos impactos muy grandes, porque además la población depende de la economía, de la agricultura de subsistencia en buena parte para sobrevivir. Pero ojo, enlazando con lo de antes, no hay que quedarse solo en el cambio climático, ¿no? A veces las poblaciones pierden su derecho o sus posibilidades de alimentarse, no por el cambio climático, sino porque se cambia el uso de la tierra, y lo que antes era para producción autóctona se vende, se cede, se regala en cualquier manera, y generalmente no muy con luz y taquígrafos, sino no se sabe muy bien a qué precios ni cómo, pues a empresas extranjeras, por ejemplo, para plantar enormes espacios llenos de monocultivos. Por ejemplo, pues yo he trabajado especialmente sobre la palma aceitera, que se han acabado con zonas de selva, con zonas de bosque, de bosque originario, para cultivar estos monocultivos, con el único fin que no es alimentar a las personas, sino exportarlo a Europa, por ejemplo, para que nosotros creemos otros productos a su vez. Hay otras situaciones, la explotación medioambiental, la exportación de residuos
de residuos, por ejemplo, de ordenadores, de móviles, de todo el mundo electrónico que aquí consumimos, se envía en ocasiones a África. En Ghana, por ejemplo, está uno de los vertederos al aire libre más grandes del mundo, que por cierto lo están intentando, el gobierno de la municipalidad lo está intentando levantar ahora. Ahí está sucediendo pues que el avance, el crecimiento de los mares está reduciendo en algunas zonas el espacio que tienen los pescadores, que es otra de las... Bueno, aquí lo conoceréis, muchas de las personas de Senegal que vienen a España dicen, pues es que cada vez me era más difícil pescar. Pues puede ser a veces por el avance del mar, que directamente deja sin costa, puede ser que el cambio climático, o sea, casi el 80% del aumento del clima lo absorben los océanos, eso nos salva, pero a la vez los océanos por debajo va cambiando su pH, su estructura, y esto provoca que los bancos de peces también se muevan, van buscando a veces aguas más frías, a veces aguas más calientes, y esto las personas que dependen de ello para sobrevivir pues vuelven a quedar sin recursos. Se está produciendo igual pues, lugares en los que está avanzando mucho las tierras áridas, sobre todo en la zona del Sahel. Está siendo uno de los lugares donde más claramente se está viendo el impacto y efectivamente se suman también pues, dificultades que ya existían, estructurales, a veces de gestión de las aguas o de los terrenos, a veces surgen, hay controversias entre los investigadores, pero a veces surgen conflictos entre comunidades de pastores y comunidades de agricultores por las zonas, por las mejores zonas en las que todos quieren estar, ¿no? En las que hay agua. Esto a veces tiene impactos más grandes en otros conflictos más regionales que tienen que ver también. Yo quiero que es importante, y es lo que intentaba en el libro, que no digamos solo el cambio climático. No, todo tiene una multiplicidad de causas que se engarzan unas con otras, que son un poco circulares, ¿no? Pero el cambio climático, digamos que termina empeorando la situación de todas las que ya había previas. Bueno, estos son algunos de los impactos específicos, pero luego, como os contaba, me parecía muy importante intentar hablar de las propuestas africanas para hacer frente o para adaptarse al cambio climático. Y ahí a mí me parece que una de ellas puede ser, o podríamos considerar las migraciones como una propuesta de adaptación. Si no puedo vivir en este lugar, pues me tengo que ir a otro, ¿no? Me parece una manera que a lo mejor puede cambiar la forma de verlo, porque ante las migraciones a veces se usa un discurso un poco de seguridad. Ojo, que vienen, cuidado, que nos invaden. Otras veces, más desde un aspecto de derechos humanos, por supuesto que estas personas tienen derecho a migrar, pero a lo mejor se les ve como personas que no han tenido decisión, que se han visto obligadas a hacerlo. Pero a lo mejor no, porque las decisiones de migración suelen ser familias que piensan, que ahorran, porque todo proyecto migratorio necesita un pequeño impulso. Y bueno, son decisiones que llevan largo tiempo y en las que el cambio climático, desde luego, está teniendo un impacto muy fuerte. Está comprobado en algunas zonas del Sahel, pero también, de nuevo, hay muchas controversias cuando hablamos de migraciones climáticas. La primera relacionada porque, bueno, ¿cuál sería la diferencia entre migrantes climáticos y migrantes económicos? Pensando desde la protección que se puede dar desde aquí, ¿debería haber una diferencia o no? Las personas al final están buscando una vida mejor, independientemente de cuál haya sido lo que
justo desencadenó la decisión de salir de tu lugar de residencia, ¿no? Hay otra dificultad, que es que a veces es difícil establecer el lazo, la línea directa entre el cambio climático y la decisión de emigrar. Cuando es un ciclón, está claro, la destrucción de las casas, las poblaciones se tienen que mover y trasladar a otro lugar porque allí no pueden seguir viviendo. Cuando es una inundación. Pero si es una sequía recurrente durante 4 o 5 años, ¿en qué momento la persona decide emigrar y cómo claramente lo enlazas con la sequía? Luego hay otra realidad, y es que a veces los investigadores han hablado de lo que son poblaciones atrapadas, o sea, poblaciones que sí que podían estar en situación de emprender un pequeño proyecto migratorio, pero que el empeoramiento de las condiciones climáticas les empeora tanto sus vidas que ya no pueden realmente salir a otro lugar. Por ejemplo, una familia que tenía un terreno en el que cultivaba y que tenía un par o 3 de cabezas de ganado. Si hay un año de sequía, lo que hace es vender el ganado. A otro año lo vuelve a vender para ir continuando, y al tercer año ya ni tiene el ganado ni tiene el huerto porque la situación sigue siendo mala, ya no tiene capacidad de irse a instalar a otro lugar. Luego hay también muchas controversias respecto al término de refugiados y refugiadas climáticas. Porque, bueno, sabéis que el término refugiados hace referencia a unas condiciones muy específicas de personas perseguidas puede ser por el gobierno o por otras, o por quien sea, pero que estén específicamente perseguidas, que hayan cruzado una frontera internacional, porque las personas que se quedan dentro de su país no se les considera refugiados, ya son desplazados. Bueno, qué figura darles es difícil, y qué protección internacional, bueno, esa no es difícil, lo que pasa que esa no hay voluntad política de ofrecer a las personas que han tenido que emigrar por cuestiones de clima, ofrecer lo que se ofrece a las personas refugiadas. Hay una definición interesante de la Organización Mundial de las Migraciones en la que no es vinculante, pero habla de las migraciones climáticas como personas que han tenido o han querido abandonar, o sea, han decidido abandonar sus lugares por cuestiones de empeoramiento del clima en los lugares donde vivían. Y luego hay otra controversia también con las cifras, porque la mayoría de las personas que emigran por situaciones climáticas lo hacen a zonas cercanas dentro de donde vivían antes, a lo mejor a 20, a 30, 40 kilómetros. Luego hay otro salto de migraciones en las que ya a lo mejor van a las zonas, a las grandes capitales, a la capital de su provincia o a la capital de su país. Y luego hay un tercer salto ya en el que pasan una frontera internacional, y desde luego un salto muy grande, que es el que hacen la minoría de todas las personas que se mueven en el mundo, que es llegar a Europa o a Estados Unidos o al norte global, ¿no? Se calcula, por ejemplo, que en África el 80% de las migraciones son internas, se quedan dentro del continente. Bueno, pues es difícil establecer las cifras porque hay organismos que cuentan las migraciones cruzando fronteras, hay otros que solo cuentan los desplazados internos, hay personas que pueden ser parte de las dos. En un primer momento has hecho una migración interna pequeñita y luego ya te has convertido en migrante internacional al país de al lado. Hay personas que migran pero tienen muy claro que al año que son temporales. Por ejemplo, voy a trabajar en la cosecha del cacao a Costa de Marfil, pero me vuelvo al año siguiente, me vuelvo a los 3 meses siguientes, ¿no? Hay muchas cuestiones, pero yo creo que es importante que se ponga la vista
en las personas que tienen que moverse, que esto está sucediendo por cuestiones del cambio climático, y que intentemos también, por un lado, verles como personas que han tomado una decisión para tener una vida mejor, y por otro lado, que se intenten ofrecer soluciones, posibilidades para que, si no quieren, no tengan que salir, porque la mayoría de las personas pues lo que quieren es vivir en los lugares donde viven. Esa es la realidad. Sin embargo, es difícil, bueno, hay algunas dificultades, no dificultades, pero hay algunas realidades específicas dentro del continente que hacen que estos impactos estén siendo muy fuertes y pueden ser posiblemente aumenten en el futuro, ¿no? Es lo que se espera. Por ejemplo, hablaba de las cifras antes de personas que migran. Creo que son una de las últimas estadísticas habla de 7 millones de personas en el continente que se mueven por cuestiones climáticas, pero las proyecciones de aquí a 2050, que las suelen hacer tanto el Panel Internacional contra el Cambio Climático como otros organismos, lo que suelen hacer es 3 escenarios. Uno en el que solo aumentáramos la temperatura 1,5 grados, que es el compromiso que se estableció en el Acuerdo de París. Otro que creciéramos, que aumentaran más del 3%, y otro ya dramático en el que las emisiones aumentaran hasta en un 4,5%, pues según estas estimaciones sí que se podrían dar, y os lo voy a decir, que lo he apuntado aquí esta mañana, se podrían dar entre 30 y 50 millones de desplazamientos dentro de África, dentro del continente africano, por cuestiones climáticas. Se está llegando ya al punto de que en el año 2021 había casi tantas personas desplazadas por conflictos armados que personas desplazadas por desastres en el continente africano. Había más todavía, era más alto el número por conflictos, pero ya se está acercando, lo cual realmente es un drama para estas personas que tienen que cambiar de residencia. Y frente a todo esto, pues hay iniciativas individuales, hay gobiernos que están tomando medidas, que ahora voy a reseñar algunos, hay iniciativas internacionales dentro del propio continente, pero claro, la realidad es que todo esto está sucediendo en un continente en el que se están dando a la vez otro montón de procesos. Por un lado, bueno, lo primero, y esto ya lo sabemos, pero nunca está de más reseñarlo, donde estamos hablando de 55 países con diferencias históricas, económicas, sociales, pero también de climas, de vegetaciones, de tipo de suelo, de lluvias absolutamente diferentes. Un continente que a día de hoy tiene 1.300 millones de personas, pero que se prevé que para 2050 se vaya a duplicar casi la cifra. Y un continente que está viviendo un proceso de urbanización, por un lado. Las personas que hasta hace muy poco, hasta los años 90, vivían mayoritariamente en las zonas rurales, se están yendo a vivir a las ciudades, y a su vez está intentando conseguir un proceso de industrialización. No está sucediendo todavía, pero es el objetivo que tienen la mayoría de los países africanos. Entonces es muy complicado decirles a los países, por ejemplo, que han descubierto enormes recursos naturales, petróleo, gas, decirles no utilicéis recursos fósiles porque estamos luchando contra el cambio climático, ¿no? Obviamente, cuando la mitad de tu población o el 70% no tiene acceso a luz corriente en todo el día, o tiene cortes sistemáticos cada 3 horas, es muy difícil no recurrir a los recursos que tienes y que además sean baratos.
A pesar de estas dificultades, sí que hay países, hay por ejemplo iniciativas. Marruecos es un país que está llevando a cabo bastantes, bueno, pequeños avances en energías no contaminantes. Tenemos iniciativas como, bueno, una de las que señalaba, la Muralla Verde Africana, que es una iniciativa que desde los años 70 ya se empezó a hablar de ella, se empezó a pensar, y que hoy sí que se está trabajando realmente en algunos países, que consiste en, bueno, de alguna manera detener al desierto, le llaman, ¿no? Sería replantar, regenerar toda la zona de abajo del Sahel, replantarla con árboles y matorrales típicos de la zona que puedan durar, para regenerar toda esa zona. Eso se está trabajando muchísimo y muy bien en Senegal. Hay agricultores que ellos solos, ¿no? Hay un agricultor que os recomiendo el documental, se llama El hombre que paró al desierto. Y bueno, él solo con una manera que lo que hacía era, y esto es muy importante, reinventar una práctica tradicional de su pueblo de toda la vida, la reutilizó para plantar los árboles y consiguió como cosechas mucho mayores de las que tenían antes. Hay jóvenes, hay chicas, ha habido una chica en Uganda que ha estado yendo al Parlamento emulando a Thunberg cada viernes al Parlamento en Uganda para exigir medidas contra el cambio climático. Hay mujeres en Kenia que están siguiendo el movimiento que ya en los años 70 lanzó Wangari Maathai para rehabilitar, para plantar árboles. Se está trabajando mucho. Hay de verdad, yo creo que hay conciencia y hay muchísimas iniciativas que algunas necesitan apoyos. Y lo que hay también es una lucha clara, ¿no? Hay dos tipos de luchas, una más de pueblos y territorios y otra más a nivel continental para exigir, como decía al final José, justicia climática, para recordar que no habiendo contribuido nada al cambio climático, somos los principales, los que estamos sufriendo más y los que necesitamos, desde luego, que se tomen medidas y que se den apoyos e impulsos para lograr la tan mencionada adaptación al cambio climático. Nada más por mi parte, si queréis comentar algo, que nos quedan justo 5 minutos, cualquier duda o cualquier idea o propuesta, pues podemos conversarla. Bueno, yo es que esto lo he dicho muy rápido para dejaros un huequito, pero si no, me parecía importante reseñar esto relativo a la justicia climática, que es verdad que en las últimas COP, las conferencias de las partes para luchar contra el cambio climático, los países del norte global se han propuesto y han firmado incluso como indemnizaciones o de destinar determinados recursos a la adaptación del cambio climático en África, pero la realidad es que en algunas ocasiones lo que proponemos con lo que luego se hace, pues realmente es que chocan frontalmente. Lo que decíamos antes, una de las propuestas para la adaptación al cambio climático es defender la biodiversidad. Si luego estamos, por otro lado, destruyendo enormes zonas de selva, la cuenca del río Congo es el segundo mayor el pulmón del planeta después del Amazonas. Si luego estamos destruyendo ahí zonas de árbol que son centenarios,
pues para hacer plantaciones de lo que sea, para crear agrocombustibles, para luego en Europa utilizarlos en vez de combustibles que emitan CO2, pues realmente no estamos arreglando nada, ¿no? Hay cuestiones sistémicas que se contradicen unas con otras.